Antes de empezar estrictamente la clase, voy a aclarar algo que me preguntaron respecto de la evaluación. Esta materia va a tener una evaluación del tipo, lo que antes se conocía como unir con flechas, ¿sí? Yo les voy a dar una tanda de textos, una batería de textos, que no necesariamente tienen que ver con la materia, algunos sí, otros no. Una batería de conceptos, de doctrinas que hemos visto a lo largo de las clases, una tanda de adjetivos, ¿sí? Para aplicarle a esas doctrinas. Acuérdense de que cada doctrina que hemos visto tiene puntos de vista que difieren, por ejemplo, qué sé yo, expiación limitada o expiación ilimitada. Son dos maneras de ver la misma doctrina. Con la predestinación pasa lo mismo, con la elección pasa lo mismo, con la redención. En todas hay variantes, visiones. Ahora en seguridad de salvación vamos a ver que también hay dos puntos de vista o tres. Y con eso van a construir ustedes un cuadro de 3 columnas donde van a poner la cita bíblica, la doctrina que se habla en esa cita bíblica y cómo la caracteriza a esa doctrina de la que habla. ¿Se entiende? Una vez completado el cuadro, la hoja esa, el esquema, eso lo van a mandar. Yo el examen lo voy a poner en un formulario de Google, ¿vieron? Con un hipervínculo que les voy a mandar, y cada uno va a entrar al formulario y va a tener un plazo que después vamos a ver qué día les queda mejor a todos, si quieren que lo suba el domingo a la mañana o el sábado a la mañana y lo dejamos por 3 o 4 horas para que ustedes accedan, lo hagan, y yo ya para el martes que viene se los tengo el resultado corregido para dárselos. En todo caso, Fernando, no sé si después hacemos un horario estipulado o si hacemos ahora un pedido de que piensen qué horario les queda mejor y ya ponemos nosotros esa fecha y hora para que lo hagan, ¿sí? Digo el sábado porque es el día por ahí que hay un poquito más de libertad, pero calculen que van a tener un plazo de unas 4 o 5 horas. Entonces no es que va a ser media hora que tengo que estar ahí sí o sí. Entonces van a tener un margen como para completarlo. Es un examen sencillo, pero que pone en juego el entender las lecturas bíblicas de acuerdo a las doctrinas que planteamos. El tema de hoy, vamos a comenzar ya con el tema de hoy, tiene que ver con lo que se denomina la seguridad de la salvación, o en otros libros, sobre todo de corte calvinista, le llaman la perseverancia de los santos, ¿sí? La doctrina de la perseverancia de los santos, que es un tema que realmente nos compromete, que nos involucra de una manera doble. En primer lugar, nos compromete de una manera afectiva o subjetiva, tal vez esa sea la mejor palabra. Esperen que se me clavó la compu. Ahí está. De una manera subjetiva, en cuanto a lo que yo siento, ¿no? Sobre la salvación, sobre si soy salvo, y nos obliga desde una manera objetiva sobre si realmente soy o no soy salvo. ¿Qué es la seguridad de salvación? Bueno, Ryrie, todos lo ubican seguramente a Ryrie, postula una definición que me gustó, que dice que la seguridad de la salvación es la obra de Dios que garantiza que el don de la salvación, una vez recibido, es para siempre y no puede perderse. A eso nos referimos con seguridad, de que ese don
de salvación, una vez que se recibe, no se pierde. Hay un famoso versito del siglo XVII que dice, una vez salvo, siempre salvo. Y Stanley escribe otra frase que me encantó, quien hoy es salvo, siempre será salvo, quien hoy no es salvo, nunca lo fue. Me pareció buenísima la frase esta como para redondear el concepto de que la salvación no la puedo perder una vez que la recibo. ¿Estamos? A eso nos referimos con seguridad. A eso nos referimos con lo que en esta clase vamos a desarrollar. Ahora, tengo que distinguir dos ideas, que es lo que les dije recién. Por un lado, lo que es la seguridad de salvación, que es algo objetivo, ¿sí? Yo soy salvo o no soy salvo. De lo que es la certeza de la salvación, que la certeza es algo subjetivo. Yo me siento salvo o no me siento salvo. ¿Qué es lo que en realidad importa? Importa la seguridad de salvación. Importa que yo sea salvo, más allá de que me sienta o no salvo. No sé si me comprenden. Hay mucha gente que cree que es salva y no lo es. Y entonces esa certeza no sirve absolutamente de nada. Y estoy seguro que va a haber gente en el cielo, y hay gente en el cielo, que no se sintió salva, y sin embargo era salva. Y ahí está, su seguridad, la seguridad de su salvación, no dependía de lo que ellos sentían. Todos hemos tenido idas y venidas con la certeza de la salvación. Todos hemos tenido nuestras dudas, todos hemos tenido nuestros miedos, todos hemos vuelto a pedir perdón, pero uno entiende con los años de que, con los años no, con el crecimiento, que el pedir perdón para ser salvo es una sola vez, y esa una sola vez me hace salvo, más allá de que yo me sienta o no me sienta salvo. Ahora, esa idea o la idea de la seguridad de salvación tiene dos posiciones antagónicas. Una que dice que la salvación no puede perderse y la otra que dice que la salvación puede perderse, ¿sí? Históricamente se los ha denominado la controversia calvinista arminiana. Es decir, el calvinismo con su idea de seguridad y el arminianismo con la idea de que la salvación puede perderse. Hoy en día hay una idea de pérdida de salvación en los grupos pentecostales, por ejemplo, adhieren al arminianismo, los grupos wesleyanos, los grupos metodistas, el catolicismo romano dice que la salvación puede perderse si uno no hace determinadas cosas. Los testigos de Jehová tienen una idea muy cercana al arminianismo en cuanto a pérdida de salvación. Y con respecto a la doctrina de seguridad de salvación están las iglesias bautistas, las iglesias de los hermanos libres, casi todas las vertientes calvinistas europeas que todavía existen están dentro de esa noción de salvación segura. Hay algunas frases o algunas ideas que se utilizan para determinar o para explicar esta doctrina. Por ejemplo, en la primera posición hablan de seguridad eterna en función de la elección incondicional de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos que el calvinismo plantea de que Dios elige con nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo? Entonces, esa salvación es imposible de perder. Otra noción, la de preservación, que dice que Dios, dentro del elemento del plan salvífico, incluye la preservación del salvado. Y otro, la de la perseverancia de los santos, que es una idea
media tirada de los pelos entre el calvinismo y el arminianismo, porque la perseverancia de los santos básicamente dice, poniéndolo en blanco sobre negro, que podríamos caer de la salvación, pero Dios no va a dejar que caigamos. ¿Sí? Eso sería la perseverancia. No es una virtud del creyente, sino que es una acción de Dios en el creyente para impedir que salga de la salvación. Por eso en el calvinismo no pueden haber creyentes apóstatas. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que un creyente sea apóstata. En cambio, en el arminianismo, las dos ideas que subyacen a la pérdida de salvación tienen que ver con salir de la fe o pecar. Y pecar con algunos condimentos en algunos lugares a mayor o menor intensidad. Es decir, que la salvación depende de la perseverancia de mi fe, ¿no? O sea, que yo siga creyendo, que no deje de creer en Cristo, y la perseverancia de mis obras, es decir, que no peque, básicamente que no peque, y en algunos grupos más extremos, cualquier pecado, y en algunos grupos menos extremos, algunos pecados determinados que producen la pérdida de salvación. Esto obviamente nace de la idea católica de los pecados veniales y los pecados mortales, que alguna vez lo habremos dicho en la martirología o lo han leído, de que hay pecados capitales, o sea, pecados que causan la condenación directa, que son 7, bueno, no vienen al caso, y hay otros pecados que son veniales, que se pueden condonar, que se pueden perdonar y que no estarían sujetos a esa capitalidad que tienen estos otros. Punto aparte, del que le guste el tema lo puede estudiar por su cuenta. Ahora, antes de entender si puedo estar seguro o no de mi salvación, o mejor aún, si mi salvación es segura o no, y yo puedo estar cierto de esa seguridad y por lo tanto tener la certeza de salvación, yo tengo que entender qué es la salvación. Porque básicamente, si yo entiendo qué es la salvación, voy a entender si esa salvación es segura o es voluble, si tiene la opción de ser perdida. Yo acá hice un cuadrito de 6 pasos que me pareció interesante dibujarlo así para que podamos seguir un hilo lógico de cómo es el proceso o los pasos que se producen en nuestra salvación. Esto lo hemos visto desde la primera clase. En primer lugar, la culpabilidad humana. Esto también es un buen esquema para predicar el Evangelio. Creo que es perfecto para predicar el Evangelio porque da todos los pasos de la salvación. En primer lugar, la culpabilidad. El hombre es culpable. En función de esa culpabilidad, el segundo paso, la condenación. Toda culpa conlleva justa condena. ¿Cuál es la culpa del pecado? La rebelión contra Dios. ¿Se acuerdan que hablamos la primera clase de que el pecado es pecaminoso? Ese juego de palabras medio raro que significaba de que toda acción que va en contra de Dios es pecado. Todo acto pecaminoso, todo acto de rebelión contra Dios, de afrenta contra Dios, es pecado. Y ese acto lleva una condena de parte de Dios, que también está muy claro en la Escritura y la podemos encontrar en múltiples lugares. Incluso vimos en clase la paga del pecado, o la retribución del pecado. Ahora viene y se mete en la historia la obra de Cristo en lugar del culpable. Cuando hablamos de Cristo como Salvador, como mediador, una de las principales palabras que utilizamos fue sustituto. El sustituto, el que ocupa el lugar del culpable. También vimos la semana pasada la idea de redención, del pariente que paga, el pariente que rescata. ¿Se acuerdan de Ruth? Cuando Booz rescata la heredad, paga la deuda, gana la heredad,
y tiene el derecho sobre esa heredad por ser el pariente, el Goel, el pariente que rescata, el redentor. Esa idea de Cristo pagando por nosotros y ocupando nuestro lugar es la predicación del Evangelio. En el Evangelio predicamos que el ser humano es culpable, pero que Cristo ocupa su lugar y ofrece la salvación, ofrece el volverse, ofrece la comunión con Dios, ofrece la regeneración, todo lo que hemos visto. Luego viene la confesión. ¿La confesión qué es? La confesión es cuando el ser humano acuerda con lo que se le predica en el Evangelio. Confesar, nosotros lo hemos teñido de un acto de contrición, ¿no es cierto? De un acto de arrepentimiento. Confesar significa decir lo mismo. Confesar significa acordar, estar de acuerdo. Y a ese estar de acuerdo le debe seguir la fe. O sea, yo puedo estar de acuerdo con que soy un pecador y no aceptar a Cristo. Hay gente que reconoce que lo que hace está mal, pero no quiere venir a Cristo, no quiere creer en Cristo, no quiere confiar en Cristo. ¿Qué significa confiar en Cristo? Poner mi fe en Él. ¿Qué es la fe? Esa seguridad, esa certeza, esa confianza puesta en Él. Es lo que une, es el nexo entre mi estado de culpabilidad y condena y la oferta divina de salvación, la fe. Un autor dice que es como el salto de aquel que está en un edificio prendido fuego a la red de los bomberos. Ese salto es la fe. ¿Fe en qué? Fe en que los bomberos y la red van a ser suficientes para salvarlo primero del infierno que está atrás de él, del fuego que está atrás de él, y después del golpe contra el piso. Y el acto de fe, yo acá le puse confianza, que es por ahí un término más potable para la gente con la cual nos relacionamos, ese acto de confianza, ese acto de extender las manos, decíamos en la semana pasada, ¿no? Del pordiosero que extiende las manos, convoca, determina, viabiliza, media en la salvación. ¿Qué es la salvación? Cuando Dios actúa finalmente en el alma, en el corazón, en el ser de ese culpable. ¿Sí? Y dentro de todo lo que podríamos decir del último punto, me interesa destacar dos cosas. La justificación, que tiene que ver con una declaración legal de justicia, y la declaración de inocencia, o el perdón si quieren, que tiene que ver con una eliminación, con una remoción de la pena, de la culpa, del castigo sobre nuestros pecados. Eso es la salvación. ¿Quién es salvo? Empecemos de atrás para adelante. Aquel a quien Dios salva. Ah, Pablo, pero eso es una tontería. No, es la base de nuestra doctrina. El salvo es a quien Dios salva. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿y a quién salva Dios? Bueno, sigamos yendo para arriba, al que cree en Él. Al que cree que, sigamos para arriba, al que cree el Evangelio, al que dice lo mismo que el Evangelio, al que confiesa sus pecados de acuerdo con el Evangelio. ¿Y por qué me va a perdonar mis pecados si yo los confieso? Porque alguien pagó por mis pecados. Y ahí llegamos a la obra de Cristo, indispensable en toda prédica. Lo que venimos diciendo desde la primer clase, saquemos a Cristo de nuestra soteriología y nos vamos al infierno. Saquemos a Cristo y nos vamos al infierno. Una vez que entendemos qué es ser salvos,
que no tiene nada que ver con lo que yo hago, ni con lo que yo soy, ni con lo que yo pienso, ni con lo que yo siento, sino con esta serie de pasos sucesivos, viene la idea o el entendimiento de uno de los primeros modelos de pérdida de salvación que se postulan, que es el que deja de creer. En esto los arminianos van a la cabeza cuando afirman que el creyente puede dejar de creer, puede abandonar la fe, puede caer de la gracia, como dice Gálatas, puede recaer, como dice Hebreos, ¿sí? Todos pasajes que, entendidos desde una óptica de pérdida de salvación, habilitan o apuestan a que la fe puede ser el recurso que de no tenerse hace perder esa seguridad, hace quitar esa salvación. Ahora vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 4 al 9, un pasaje que nosotros ya hemos visto en la historia de la materia, para tratar de entender un poco qué es la fe. Y en este sentido voy a seguir un librito que encontré hace poco, que me gustó mucho, que se llama Seguridad Eterna, de Stanley, que se los recomiendo fervientemente. Es un libro viejo, se los muestro acá. El que lo pueda conseguir es un excelente libro, muy, muy recomendable, y escrito por una persona que era pentecostal. Y él dice en el prólogo del libro: yo durante 18 años pensé que podía perderse mi salvación. Este libro realmente bueno, del año, a ver, ¿en qué año se escribió? En el año 90, en el 94 es la traducción al español y en el 90 es en inglés. Propone la idea de que se estudie, se analice qué es la salvación. Y luego, ¿qué es la fe? Para no errar en el sentido de que puede ser que el creyente, dejando de creer, pierda la salvación. ¿Sí? Ahora dice Efesios 2 del 4 al 9, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como habrán visto, una de las palabras que más se repite en este pasaje es por. ¿Sí? Es por. Y por, en nuestra lengua castellana, es una preposición, pero en el idioma griego tiene algunas connotaciones que pueden ser a favor de o en lugar de. ¿Sí? Tiene dos usos interesantes. Ahora, hay 4 puntos que quisiera entender con ustedes. Primero, la razón de la salvación. Dice el versículo 4, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. La razón de la salvación, por su gran amor. Y acá es importante que nosotros veamos y entendamos que la salvación, la causa de que nosotros seamos salvos, es que Dios nos ama. No somos salvos por algo que nosotros hayamos hecho. Somos salvos porque Dios nos ama. Segunda cosa, el motivo, el motor
lo que motivó a Dios para salvarnos, dice el versículo 5 al final, por gracia sois salvos. ¿Cómo se motoriza la salvación para nosotros? Por gracia. La gracia es una dádiva, un favor que no se merece. La motivación motivo en cuanto motor, ¿sí? En cuanto a algo que mueve, es la gracia de Dios. No hay ni razón en nosotros para ser salvos, ni fuerza motriz en nosotros para salvarnos. Lo que dependemos absolutamente de que alguien nos ame y dependemos de que alguien haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. ¿Vamos hasta acá? Sí, bien. Tercero, el propósito de la salvación. Versículo 7. Para, y acá tenemos la idea para es hacia, ¿sí? ¿No? El objetivo, el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten que el propósito de la salvación es mostrar su gracia. ¿Cómo? En su bondad por nosotros. En otras palabras, la exaltación de la gracia de Dios, la gloria de la gracia de Dios en un futuro, está en ver a nosotros como vasos de la bondad de Dios. Ningún mérito en el vaso, todo el mérito en el tesoro puesto dentro del vaso. ¿Se acuerdan del texto ese que somos vasijas que contienen un tesoro adentro? Bueno, ¿qué es lo que vale? El tesoro. Pero si el tesoro está dentro de la vasija, esa vasija vale. ¿Por qué? Por el tesoro que tiene adentro. Me van siguiendo. Entonces, la razón de salvarnos está en Dios. El motivo para salvarnos está en Dios, o la fuerza para salvarnos está en Dios. El propósito para salvarnos está en Dios. Ahora viene el medio. Acá vamos al versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora es interesante que los arminianos, algunos arminianos, predican la fe en un acto continuo de creer. ¿Por qué predican eso? Utilizan textos en los cuales creer está en presente. Por ejemplo, el famosísimo Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree, presente. Y ellos entienden ese presente de una manera continua. En otras palabras, la traducción arminiana sería para que todo aquel que continúa creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos la diferencia? Ahora, en este texto, lo raro es que dice, sois salvos, y sois salvos está en aoristo. Aoristo es un tiempo griego que no lo tenemos en español, que significa algo pasado cuyo efecto continúa en el presente. A ver, algo que pasó, que se concretó, que se completó, pero cuyo efecto todavía dura. Eso es el uso de esta conjugación del aoristo. Sois salvos. Se podría haber traducido fueron salvos. Totalmente. O fueron y siguen siéndolo. También vale. Por medio de la fe. Ahora, por medio de la fe, en un acto pasado, no requiere continuidad. No sé si me comprenden. Les vuelvo a dar el ejemplo de la
chica que salta del edificio en llamas. Marcela va a ser que salta del edificio en llamas a la red de los bomberos. ¿Cuánta fe o cuán duradera es su fe? Lo que necesita Marcela en cuanto a longitud de fe es tanto como para saltar. Aunque en el instante posterior a saltar deje de creer en los bomberos y en la red, ese acto de fe, ese salto al vacío, está completo. Esto es una parábola, esto es un ejemplo, esto es una metáfora, esto no es doctrina fundamental, por favor, ¿sí? Porque alguno va a decir, y bueno, pero si justo me agarro de la cornisa, es un ejemplo nomás. La idea ¿cuál es? Es que el acto de fe que cambia la disposición de Marcela de estar por morir a salvarse en la red de los bomberos, ese acto de fe no requiere continuidad, requiere el acto de fe en sí. ¿De acuerdo? Primera cuestión. Segunda cuestión, el uso del presente en la Biblia, yo creo que la semana pasada les dije, o la antepasada, de que la escritura debe ser interpretada en un sentido natural, ¿de acuerdo? En un uso natural del lenguaje. Y acá voy a utilizar una idea. Si yo le pregunto a Carlos, ¿vos dónde vivís? Neuquén. Más chiquito. En un departamento. Ahí está. Él vive en su departamento y debe tener una dirección, ¿sí? Ahora supongamos que yo me lo encuentro a Carlos en el Walmart. Oh, tanto tiempo. ¿Dónde vivís, Carlos? Y él me dice, en tal dirección. Aunque él, donde vive, es presente, de hecho, se lo puedo poner en tiempo continuo. ¿Dónde estás viviendo? Más exacta todavía la pregunta. Y él me dice, en calle tanto, número tanto. Naturalmente entiendo yo que el momento actual en el cual está en Walmart no es una cosa que anula que está viviendo en tal otro lugar. No sé si me comprenden. El uso del lenguaje permite esta, no quiero decir ambigüedad, pero esta elasticidad en la comprensión de los tiempos verbales. Yo puedo claramente decir, estoy estudiando soteriología, ¿no? Y en un momento me encuentran comiendo, pero no estás estudiando soteriología. A otro momento me encuentran durmiendo, pero no estás estudiando soteriología. No, pará, estoy estudiando soteriología y te lo estoy diciendo en un sentido natural, en un sentido laxo. No te lo estoy diciendo, estoy estudiando todos los días, a todos los minutos, a todas las horas soteriología. La fe del creyente en Dios debería ser un acto continuo. Debería ser un acto continuo, pero la realidad es que nuestra fe tiene temporadas. Hay temporadas de una fe fervorosa y hay temporadas de una fe escasa. Y a veces hay temporadas de no fe, de gente que su confianza no existe. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Confiar significa apoyarse, descansar, poner mi peso sobre algo. ¿Y cuántas veces nuestra vida ha sido el manifiesto de la no fe? ¿Cuántas veces nuestras acciones nos dejan en Orsay respecto de esa
confianza en Dios. Pero distinguimos claramente los actos de fe. Y la fe, en algunos libros le llaman la fe salvífica. A mí no me gusta mucho el término, pero lo voy a usar por amor a esos libros que respeto en bastantes sentidos. La fe es ese acto de fe que me puso en contacto con la salvación. Es algo que también está en aoristo, en tiempo pasado, pero cuyo efecto continúa. ¿Puedo perder la salvación no creyendo en algo pasado? No, no puedo. Porque eso pasado ya está hecho. Y eso pasado en ningún momento dependió de mi fe. Mi fe lo único que hizo fue unir los dos puntos entre mi condenación y la salvación de Dios. Pero el que me salvó fue Dios, el que motorizó la salvación fue Dios, y el que tuvo un propósito para salvarme fue Dios, en cuyo caso dejar de creer no sería un artículo de pérdida de salvación, estrictamente hablando. Ahora, fíjense que las obras, el otro motor de la duda, o sea, el creyente que peca, pierde la salvación. Hay en la Biblia clara explicación de lo que son las obras del creyente. Se esperan de un creyente, Efesios 2:10, Dios las preparó de antemano. Acreditan la confesión, Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Es decir, las obras acreditan delante de los demás la realidad de una confesión que nadie ve, algo que está en el interior. Se vinculan con la comunión con Cristo. Juan 15:4 dice, ustedes separados de mí no pueden hacer nada, pero si permanecen en mí, y se acuerdan del texto, si yo permanezco en ustedes y ustedes en mí, entonces dan fruto. Y el fruto son obras. Obviamente estamos hablando de buenas obras, por supuesto, obras hechas en Dios. Y además involucran recompensas y pérdidas. En 1 Corintios y en 2 Corintios se nos habla de el tribunal de Cristo. Y dice 2 Corintios 5:10, todos compareceremos. Todos compareceremos. En todo momento en la Biblia se habla de las obras del creyente, pero en ningún momento se habla, primero, de que las obras salven. Eso de hecho está descartado de plano. La salvación no es por obras. Y en ningún momento dice que nuestra salvación dependa de obras, porque seguiría siendo una salvación por obras. Si la subsistencia de mi salvación depende de lo que hago, mi salvación es por obras. La continuidad de la salvación es por obras, por lo tanto la salvación es por obras, y eso va en contra de algunas ideas y algunas doctrinas que caen si yo promuevo que el creyente que peca pierde la salvación. Por ejemplo, la seguridad de salvación de plano, pero además la adopción, el perdón, la justificación y otra serie de iones que vamos a ver algún día. Acá tenemos, les dejo, esto después lo van a recibir en el grupo, una serie de textos que todos aprueban, avalan, sostienen la idea de que la salvación es eterna, y que la seguridad de nuestra salvación está en esa eternidad de la salvación. Si yo sostengo que Dios salva de manera completa y eterna, no puedo decir que pasado mañana deja de salvar y vuelve a salvar y así de un lado para el otro. ¿Se acuerdan en Mateo cuando en la parábola de los que van al cielo habiendo hecho milagros y habiendo echado fuera demonios y el Señor les dice, apártense de mí? Y ellos golpean la puerta y dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera. ¿Qué le responde el Señor a esa gente?
Nunca los conocí. No dice, los conocí un tiempito y después los dejé. Nunca los conocí. Por eso me gusta la primera frase que vimos de Stanley, ¿no? Quien hoy es salvo, siempre será salvo. Y quien hoy no es salvo, nunca lo fue. Nunca los conocí. Apártense, hacedores de maldad. Y noten que les dice, hacedores de maldad, cuando ellos le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. O sea, es sumamente seria la admonición de este pasaje, en tanto y en cuanto la certeza de esta gente no estaba de acuerdo con la seguridad. Ellos estaban seguros y errados. Lo mismo dice Pablo cuando comenta él su testimonio y dice, yo hice todo lo que hice en ignorancia, pero pensando que hacía la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, cuando mataba a los cristianos, creía que honraba a Dios. Estaba seguro, pero errado. El Señor lo quita de su error. Y el apóstol Pablo tiene que aceptar que estaba errado y creer en lo que el Señor le propone. Hay una serie de argumentos teológicos, discúlpenme que voy rápido, pero esto es culpa de Pedro, ¿sí? Que me hizo una pregunta al principio. Hay una serie de argumentos teológicos que nos ayudan a defender la idea de que la salvación no se pierde. Primero, la salvación es del Señor, no nuestra. Por lo tanto, si el Señor es el que salva, el Señor es el que condena. Y si el Señor es el que condena, yo no puedo condenarme. Dios es el que condena. Dios es el que puede echar de la salvación, valga la idea, ¿no? Segundo, Dios no puede negarse a sí mismo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no puede desdecirse. Y qué hermoso el texto, ¿no? De Pablo a Timoteo. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ese texto ha sido sombra en medio del desierto para muchos de nosotros. En temporadas en que el pecado, acusándonos, destruyéndonos por dentro, como David recita en su salmo, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Leer este pasaje nos traía agua viva al alma. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esta idea vuelve a poner el énfasis en que la salvación es de Dios. La salvación no es nuestra. En tercer lugar, la elección fue hecha en la eternidad. Nosotros ya vimos que Dios hizo la elección de los creyentes con todas las descripciones que ya hicimos en la clase 3 en la eternidad. De modo que los creyentes, su salvación está garantizada desde antes que crean. Cuarto, la presencia de Dios es infalible. Pedro dice, a los que antes conoció, Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios. Elegidos según la presencia de Dios para ser rociados con la sangre de Cristo. Ahora, si uno le pregunta a cualquiera, arminiano o calvinista, ¿cuándo fuimos rociados por la sangre de Cristo? La respuesta es más que obvia, el día que creí. El día que fui salvo, Dios me roció con su sangre. ¿Cuántas veces los israelitas pintaron la puerta con sangre para salvarse de la ira? Una sola. Una sola. No hubo repeticiones de ese acto de salvación. ¿Por qué? Porque la salvación fue una. Las otras Pascuas fueron todos recuerdo de esa salvación. Pero la salvación ya estaba lista. Quinto, Cristo completó la salvación.
Si yo tengo que agregar a esta salvación mi perseverancia, significa que la obra de Cristo no está completa. Significa que lo que hizo Cristo no alcanza. ¿Sí? Le demos la vuelta que le demos. Si yo tengo que asegurar mi salvación mediante obras, estamos en serios problemas. La salvación es un don irrevocable. De vuelta Pablo a Timoteo le dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando hablamos de llamamiento, vamos a Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, y dice, a los que antes conoció, a estos también llamó. A estos también llamó. El llamamiento de Dios es irrevocable. Por lo tanto, la salvación es irrevocable. ¿Irrevocable qué quiere decir? Algo que no puede cambiarse, algo que no puede volverse atrás, como la ley de Media y de Persia. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel? La ley de Media y de Persia tenía una ley, una condición. Ningún edicto del rey se podía desdecir. Ningún edicto del rey podía volverse atrás. El libro de Esther es la imagen más clara de esto. Cuando el rey quiere perdonar a los israelitas, le dicen, no, no puede. El decreto ya está expedido. Ese decreto se va a cumplir. Lo que hace el rey es hacer otro decreto, permitiendo defenderse a los israelitas. Pero el primer decreto no se abrogó, no se revocó. Hay un himno que a veces cantamos que tiene un montón de palabras raras. Nos justifica a Dios. Tal gracia, ¿quién la puede revocar? Y esto, si uno no lo explica, uno se imagina al albañil, ¿no?, en la pared, echándole grueso y fino después. Tal gracia, ¿quién la puede revocar? ¿Qué frase? Tal gracia, ¿quién la puede hacer retroceder? ¿Quién la puede revertir? ¿Me entienden? O quién los grillos vuelve a colocar. Otra frase que hay que explicar, porque si no todos piensan en un saltamonte y nadie entiende nada de ese himno, y hay que explicar, ¿no?, palabra por palabra a veces ese himno. No me acuerdo qué número es, pero 240 y pico, pero no me acuerdo cuál. El otro, la salvación es una promesa incondicional. El Señor salva sin condiciones. Por eso no es por obras, para que nadie se gloríe. El pacto de salvación no tiene condiciones. Recordemos el tema de los pactos que vimos el año pasado. Habían pactos condicionales y habían pactos incondicionales. Bueno, la salvación, en cuanto a pacto, el nuevo pacto, es incondicional, depende de Dios. ¿Nosotros qué hacemos al creer? Acercamos nuestra realidad con lo de Dios, pero no depende de esa fe la salvación. La salvación depende de Dios que salve. Volvamos al caso de Marcela saltando del edificio. Si los bomberos se van y ella saltó, con toda la fe del mundo, la vamos a velar. Con toda la fe. ¿Por qué? ¿Por el fuego? No, porque no estaban los bomberos. Imagínense que llegamos y Dios dice, era un chiste. Era una cámara oculta para Videomatch. No hay salvación. ¡Ja! Pero no. La salvación depende de Él. Y nosotros creemos en Él. Por lo tanto, no depende de mí. Eso la convierte en incondicional. El otro es una repetición. Y el último, la salvación es solo por gracia. Acuérdense que Lutero tenía un trío ahí de solo. Sola scriptura, solo fide, sola gratia. Es decir, únicamente la escritura como regla de fe y conducta, únicamente la fe como medio de salvación y únicamente la gracia como salvación. Y a veces nosotros, agregándole que el creyente puede perder la salvación, deja de ser por gracia.
Porque además de eso, los que sostienen que la salvación se pierde, sostienen también que la salvación se puede recuperar, lo cual vamos a ver dentro de unos minutos, es por lo menos raro. Si esa gente me dijera que si perdés la salvación te vas al infierno, todavía habría alguna defensa exegética, pero diciendo que yo puedo volver a arrepentirme y volver a creer y volver a ser salvo, se me acaban los textos para defender esa posición, porque vuelvo a ser salvo por gracia. Y si vuelvo a ser salvo por gracia, ¿cómo fue que perdí la salvación? Por obras. Es el primer caso en la historia de que la salvación se gana gratis y se pierde haciendo. Y ahí tenemos una contradicción lógica importante. Ahora tenemos, y vamos a la gorda, vamos a bailar con la más gorda, con la más fea, algunos pasajes en la Escritura que nos conflictúan un poco la doctrina de la seguridad eterna. Yo elegí 3 nomás. Hay más pasajes, están los pasajes de Gálatas, está el pasaje de Apocalipsis 3, de Gálatas 3. Hay pasajes más, pero estos quizás sean los más usados para defender la tesis de que nuestra salvación puede perderse. Así que vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 3. Hebreos, capítulo 2, del 1 al 3. A ver, ¿quién lo quiere leer? Dale, Carlos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y lee el 4 también, porque... Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien. La primera regla de la hermenéutica para nosotros y para todos es que hacemos una hermenéutica gramático-histórica. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos el año pasado. Nuestra hermenéutica no va a tratar de hacer encajar pasajes de la Biblia a lo que ya creo antes. Voy a interpretar la Biblia y voy a creer lo que dice, siguiendo reglas de interpretación que garanticen una interpretación sana. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto, aunque no estemos de acuerdo, es así lo que predicamos y en el instituto enseñamos eso. Entonces, una de las primeras reglas que les enseñé en cuanto a hermenéutica, y a los que no se las enseñé yo, la aprendieron en algún libro, es que cuando tengo un texto, el texto no se interpreta aparte del contexto. ¿Sí? Necesito sí o sí contextualizar aquello que estoy interpretando, y nuestro contexto era doble. No sé si se acuerdan del año pasado. El contexto literario, es decir, lo que dice y en dónde lo dice, y el contexto histórico, que tenía que ver con el tiempo que fue escrito, a quién fue escrito, quién lo escribió, dónde lo escribió y todas las otras, los otros detalles que me arrojaban luz para entender las palabras en su sentido natural. La carta a los hebreos, el nombre se lo pusieron después, ¿sí? Cuando hicieron los libros, los empezaron a titular. La carta a los hebreos, como el nombre bien lo dice, está escrita a creyentes de origen judío. Creyentes de origen judío que, según lo que podemos leer, primero, no vivían en Israel. Eso está claro a partir de algunas notas que hay en el libro
y que apuntan a que no vivían en Jerusalén o no estaban al tanto de algunas cosas que el autor les cuenta. Segunda cosa, sabemos que este libro fue escrito antes de que se destruya Jerusalén. O sea, que fue escrito mientras el templo de Jerusalén estaba en pie. Por eso el autor habla de los sacrificios que aún hoy se siguen ofreciendo. De modo que podemos estar seguros de que es una epístola previa a la destrucción del templo en el año 70. Tercero, está escrita a creyentes. Todo lo que leemos en la carta a los hebreos tiene la fuerte impresión de ser dirigida a una iglesia de creyentes. ¿Puede ser que en esa iglesia de creyentes hubiera inconversos? Y sí, puede ser. Pero no le está escribiendo el autor a inconversos. Le está escribiendo a creyentes. Nosotros a veces en los mensajes de los domingos o de cualquier día, visualizamos un potencial inconverso y le hablamos directamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces estábamos en el púlpito y entra alguien que no estoy seguro si es creyente y entonces giro el mensaje, lo dirijo y si alguno aquí todavía no tiene seguridad, y ¡pum! El balazo, ¿cierto? Lo hacemos todos. Cuando lo hago en la escritura, lo tengo que manifestar. Acá le hablo a alguno que por ahí no se entiende. Si no hay manifestación, tengo que pensar que el destinatario sigue siendo el mismo. No sé si me entienden lo que estoy diciendo, porque los veo muy serios y creo que esto lo podemos entender fácilmente. Eso en cuanto al contexto histórico. En cuanto al contexto gramatical, exegético, tenemos una persona que le está escribiendo a gente de habla hebrea, seguramente, pero en griego. Con lo cual, el uso de los términos debe ser entendido en el sentido más natural, sobre todo pensando si el autor era hebreo, que creo yo se cae de maduro que era judío. Cuando uno escribe en un idioma no nativo, habitualmente la escritura tiende a ser mucho menos, tiende a tener mucho menos firuletes del lenguaje que si escribo en mi lengua nativa. A menos que no sea mi lengua nativa, pero ya hacen 25 años que estoy hablando esa lengua, en cuyo caso puedo llegar a explorar caminos lingüísticos más refinados. En el texto del griego de la carta a los hebreos, uno encuentra una serie de palabras que tienen muchos significados, muchas acepciones. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros como exégesis? La más natural, ¿sí? La primera acepción. ¿Eso qué significa? Que donde diga, por ejemplo, deslizarse, ¿qué vamos a entender? Deslizarse. Y no vamos a entender caer. Vamos a entender deslizarse. ¿Se acuerdan del Salmo 73? Cuando Asaf dice, por poco se resbalaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pies. ¿Qué quiere decir por poco se resbalaron? No se resbalaron. O sea, claramente, por poco se resbalaron. No se resbalaron. Ahora, hay otro salmo que dice, no resbalaré. Y más abajo dice, no resbalaré mucho. ¿Qué significa? Que se puede resbalar un poquito. Entendemos la diferencia, claramente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de este texto que acabamos de leer recién?
En primer lugar, entender qué significa deslizarse. Porque dice el autor, no sea que nos deslicemos. Le estamos hablando a creyentes. Dice el autor, es necesario que atendamos a lo que hemos oído. Y si quiero saber qué es lo que hemos oído, en el capítulo 1, Dios nos ha hablado por el Hijo. O sea, está refiriéndose a las palabras de Cristo. Por eso en el versículo 3 y 4 dice que anuncia primero el Señor, luego los que la oyen. Estamos hablando de gente que escuchó el Evangelio de parte de primera generación de creyentes. Tal vez los mismos apóstoles o algunos creyentes que se hayan convertido en Pentecostés de boca de los apóstoles y que hayan visto los milagros de la primera época de la iglesia. De eso me puedo deslizar. De eso me puedo deslizar. La carta a los hebreos deja entrever en algunos lugares de que estos judíos se habían decepcionado de los cristianos. No sabemos bien si era por la mala vida o por otra cosa, pero la grieta entre judíos y gentiles en la iglesia primitiva era una grieta importante. Nos acordamos que el primer conflicto que se da en la iglesia es respecto de la repartición de la comida entre las viudas judías y las que no lo eran. ¿Se acuerdan que ahí viene la elección de los diáconos? Porque había problemas entre judíos y no judíos. Nos podemos deslizar de lo escuchado. Ahora, deslizar implica una idea de progreso, de gradualidad. Deslizarse ¿a dónde? Deslizarse a otra doctrina, deslizarse a otro mensaje. Y ese otro mensaje para un judío es volver a su judaísmo. O sea, directamente retroceder, volverse, deslizarse de donde Cristo está predicándose a donde Cristo no está predicándose. Por eso toda la carta a los hebreos va a ser una eterna y constante reafirmación de la mesianidad del Señor Jesús. 5 a 7 veces se pone a Cristo como superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a la ley, superior al sacerdocio, superior a los sacrificios. Cristo se presenta, Jesús se presenta como el Cristo en la carta a los hebreos para que los lectores presten diligente atención a las cosas que han oído y no se deslicen. ¿Me van siguiendo? Segunda palabra conflictiva. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Y acá viene el asunto. El que postula que acá se habla de pérdida de salvación, la idea de escapar, habla de escapar, piensa él, del infierno, de la condenación. ¿Cómo me escaparé de la condenación si descuido una salvación tan grande? Pero acá tenemos dos problemas. En primer lugar, ahí no dice en ningún lugar, en ninguna palabra, que hable de condenación. No está en el texto que escape de condenación. ¿De qué escapo o no escaparé si descuido y me deslizo? El verso 2 dice claramente, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. En el capítulo 1, el autor dice que Cristo es superior a los ángeles.
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, que si yo me deslizo de la doctrina y ajusto mi vida a otra doctrina, no escaparé de la retribución que eso implica. Y luego dice, si descuidamos una salvación. Ahora, ¿qué significa acá descuidar la salvación? Otra vez vamos a la hermenéutica. Si yo entiendo que descuidar la salvación es perderla, estamos en serios problemas. Porque tenemos otros pasajes en los cuales se nos dice que tenemos que hacer las obras de nuestra salvación. En otro pasaje, que ahora, si alguno me da una mano, el texto que habla de ocuparse de la salvación, a ver si me hacen acordar. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Creo que todos entendemos que ocuparse en la salvación no es lo mismo que ocuparse de la salvación. ¿Estamos? Ocuparse en la salvación es que mis obras condigan con el recipiente de salvación en el que estoy. Pero agrega Pablo, con temor y temblor. ¿Con temor y temblor de qué? Acá un arminiano te va a decir, con temor y temblor de que te vayas al infierno. Pero no es lo que dice ahí. Temor y temblor del castigo de Dios en retribución a la desobediencia y a la transgresión. Castigos que Dios ejecuta en su pueblo. Castigos que Dios ejecuta en su pueblo. ¿Se acuerdan el texto ese que el apóstol dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hablando de que en el contexto de la gracia se peca y hay retribución. En el contexto de la iglesia se peca y hay retribución de Dios. ¿Cuánto más fuera? Ahora acá no dice eso. Acá dice, si a los que no escucharon a los ángeles se los castigó, a los que no escuchan al Hijo, que es superior a los ángeles, ¿usted cree que no se los va a castigar? En otras palabras, esto no dice que voy a perder la salvación, dice que voy a ser castigado si descuido esta salvación. En otras palabras, si no ajusto mi vida a la conducta que espera de mí Dios, va a haber una retribución. Y de eso tenemos llena la Biblia. Y si quieren, el Nuevo Testamento, de creyentes que tuvieron retribución. Ejemplos a patadas. Un ejemplo nomás. A ver, un ejemplo de creyentes con retribución por un pecado. Ananías y Zafira. Un ejemplo es Ananías y Zafira. Es el primero que se nos viene a la mente por lo dramática de la retribución. ¿Sí? El mismo ejemplo está puesto en 1 Corintios respecto de los que deshonran los símbolos de la cena del Señor. Habla de debilidades, de enfermedades y de muerte. Y son creyentes. No sé si me entienden. De modo que este capítulo 2, del 1 al 3, con una buena hermenéutica, ¿le habla a creyentes? Sí. ¿Dice que se puede caer de la salvación? No. Pero dice que nos podemos deslizar de lo que hemos oído. En otras palabras, me corro de la doctrina
ajusto mi vida a otra doctrina, lo cual violenta la doctrina primera que aprendí y va a tener su justa retribución. ¿Estamos? Seguimos. Capítulo 6, versos 4 al 6. A ver, ¿quién lo puede leer? Seba, dale, que te veo con ansias. Uy, yo quiero... ¡Rápido! Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien. ¿A quién le está hablando aquí el apóstol o el escritor a los hebreos? Según lo que tenemos en el verso 1 y 2, creo que queda claro que le está hablando a creyentes, ¿sí? Porque los alienta a que avancemos, ¿sí? A que avancemos, vamos adelante a la perfección. Eso a un inconverso nunca se lo voy a decir, vamos adelante a la perfección, porque ni siquiera empezó en la carrera. Se lo estoy diciendo a creyentes. Ahora dice, verso 4, es imposible, y voy a hacer un paréntesis, es imposible que esta gente, y los describe, sea renovada para arrepentimiento. Es imposible que si un creyente recae, sea renovado para arrepentimiento. Entonces acá vienen las dos palabras cruciales. Primero, ¿qué es recaer? Y segundo, ¿de qué arrepentimiento estamos hablando? Creo que todos coincidimos en que recaer en este contexto no implica el pecado del cual todos nos acusamos cada noche y nos arrepentimos e imploramos perdón al Señor. Acá recaer tiene que ver con un contexto de apostasía, de volverse para atrás en la fe, de cambiar la fe en tanto doctrina, ¿sí? En tanto lo que creo, por otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque el autor viene en el capítulo 5 de escribir en contra de la apostasía, de advertir de la apostasía, y dice el versículo 12 del 5, ustedes ya tendrían que ser maestros. Ustedes ya tendrían que ser maestros, pero necesitan otra vez los rudimentos. Necesitan otra vez lo básico. Necesitan volver a la escuelita dominical otra vez. Y ustedes ya tendrían que ser maestros. Y entonces viene el capítulo 6, que dice, dejen los rudimentos. En otras palabras, ¿qué les dice? Maduren. 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 ¿Qué pasa si el creyente no madura? Efesios nos da una metáfora, una visualización, una ilustración del creyente no maduro y dice que es semejante a qué. ¿Se acuerdan del pasaje? Es semejante a... La ola del mar, ¿Qué qué? que van y vienen. Sí, pero ¿qué dice el pasaje? ¿Qué es lo que lleva y trae? ¿Qué es lo que lleva para acá y para allá? ¿Qué cosa? Los vientos. Sí, ¿de qué? De doctrina. De doctrina. O sea, una de las características primarias del recién convertido es su inestabilidad doctrinal. Si lo agarra un mormón, lo convence. Si lo agarra un metodista, lo convence. Si lo agarra un testigo de Jehová, lo convence.
¿Nunca les pasó de tener un recién convertido en la iglesia y viene el domingo todo cabizbajo? No, que tengo un compañero de trabajo que es adventista y me dijo que si no guardo el sábado, estoy rompiendo los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? Es inexperto, es inmaduro y entonces todo viento de doctrina lo mueve, lo lleva y lo trae de acá para allá. Entonces, es imposible que los que una vez, y acá describe cosas que dan clara noción de que esta gente era creyente, porque fíjense, iluminados, gustaron el don, participantes del Espíritu, gustaron la palabra de Dios, gustaron los poderes del siglo venidero. O sea, son todas descripciones de creyentes. Es imposible que estos, recayendo, vuelvan a ser puestos en situación de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tengo tres interpretaciones posibles. La primera, le está hablando inconversos, en cuyo caso esta gente nunca creyó en Cristo y volvió para atrás y se va al infierno. Si fuera así, no habría inconvenientes. Es lo que todos creemos, que los inconversos se van a ir al infierno. Segunda interpretación, son creyentes que pierden la salvación. Esto tiene un problema muy grave. Ese creyente no puede arrepentirse. Con lo cual estamos en un serio lugar para los arminianos o para cualquiera que defienda este pasaje como pérdida de salvación. Porque lo que significa es que vos tenés una sola oportunidad de hacer las cosas bien. Y donde caigas de esa salvación, saludá porque no sos renovado para arrepentimiento. En esto todos los pentecostales no están de acuerdo. Ellos dicen que me tengo que volver a arrepentir. Pero acá dice clarito que no hay opción. Tercero, que es la que creo que es la hermenéutica más sana. Son creyentes que vuelven para atrás de su fe. Y esa vuelta para atrás es irreversible. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un creyente llegó a una instancia de madurez, de estado, de llegar a donde ve, gusta, participa, experimenta y vuelve para atrás, es triple, cuádruple, quíntuple más difícil que vuelva que un inconverso. Uno va y le habla, pero el tipo ya se sabe los textos, ya se sabe las respuestas, ya se lo explicaron. Y no. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ahí dice imposible. Y yo les diré, también dice en el Evangelio que es imposible que los ricos sean salvos. Pero todos entendemos en imposible en el sentido natural. Muy difícil. Muy difícil. ¿Sí? Cuando el Señor dice es imposible que los ricos crean, lo que estaba diciendo es súper difícil. Nosotros a veces usamos el imposible también. No, es imposible que me haya equivocado. Y capaz que sí te equivocaste. ¿Qué queremos decir? Es muy poco probable. Pero aún entendiéndolo en un sentido técnico, imposible que sean renovados para arrepentimiento, tampoco es descabellado la idea de un creyente que retrocede y en ese retroceso queda. ¿Hasta cuándo? Dice que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Si el escritor le está escribiendo a hebreos, a judíos, y estos iban a recaer de la idea de que Cristo era el Mesías, esa acción, ese acto
de recaer, ese estado de recaer, ponía a Cristo de vuelta en vituperio. ¿Por qué? Porque ponía a Cristo como el no Mesías. Estamos hablándole a judíos, para quienes el concepto de mesianismo es crucial, es básico en la configuración teológica del judío, el Mesías. Si Jesús no es el Mesías, están diciendo, hicieron bien en crucificarlo. Crucificando de nuevo para sí mismos. Lo vuelven a crucificar en su interior. Vuelven a decir, está bien que lo hayan matado porque ese hombre no era el Mesías. No sé si me comprenden lo que estoy diciendo. No se habla aquí de que la salvación esté en juego. Se habla aquí de la posibilidad de volver para atrás de esa apostasía, que aparentemente, según este texto, si lo interpreto en el sentido natural, blando, es muy difícil. Si lo quiero extremar, es imposible técnicamente que esa persona vuelva, porque ya estuvo, ya hizo su depósito de fe, ya fue convencido, iluminado, disfrutó del don celestial de la salvación, experimentó el poder del siglo venidero, es decir, tuvo muestras de regeneración, pero se volvió para atrás en cuanto a la doctrina de que Jesús era el Mesías. No dice que se volvieron al pecado. Ojo, no dice que se volvieron al pecado. Dice recayeron. Y de lo que recaen ahí arriba tiene todo que ver con cuestiones de teología relacionada con Cristo. Por eso la carta a los Hebreos habla tanto de Cristo. Porque hay que asegurar la entera percepción de que Jesús es el Cristo. Y en esa percepción adecuada, como a niños, asegurar la doctrina de la mesianidad de Cristo. ¿Me entendieron? Es un texto complejo si yo lo interpreto de otras maneras. Tiene grandes problemas. Si está escrito en inconversos, tiene problemas, porque no puedo explicar el verso 4 y 5 para inconversos. Segundo, si es para creyentes que pierden su salvación, tiene problemas, porque no puedo entender el versículo 6. Lo que dice el 6 es que no vuelven a arrepentirse. Alpiste, saludos, es grave la cosa. Tercero, la opción que manejo Pablo, yo. Carlos. Pablo, Sí. no, me hiciste acordar con el tema de Stanley cuando dice nunca creyeron. ¿Nunca creyeron quiénes? Cuando dice aquellos que son salvos, ¿cómo era la primera frase? El que ahora no es salvo nunca lo fue. Nunca lo fue, eso es. Sí, es así. Ahora, si yo postulo que este recaer implica la pérdida de la salvación, tengo que explicar el renovar para arrepentimiento como arrepentimiento para salvación. Y según el contexto no creo que eso sea así. Creo que es arrepentimiento respecto de la conducta o el ajuste a una conducta basada en la fe en que Cristo es el Señor, Jesús es el Cristo. Y ahí tendría una explicación hermenéuticamente sana. Pero acá no dice que se va a ir al infierno. Y por último, voy a dejar acá, pero los dejo a ustedes la tarea del capítulo 10. ¿Sí? El capítulo 10, que también tiene una seria advertencia en el versículo 26 al 31 y que remata con la frase ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese remate que lo hemos usado históricamente en predicaciones a inconversos, ¿sí? Históricamente se ha usado en alusión al juicio final, al gran trono blanco, a la condenación eterna, según
una óptica que sea coherente con lo que hemos venido diciendo, porque si acá me vuelvo a decir que acá le escribe inconversos y en ningún lugar cambia el escritor y avisa que no le está escribiendo a creyentes, este escritor sería estaría mal escrito el texto, con lo cual yo supongo que le está hablando a creyentes. Yo creo que le está hablando a creyentes. Además, el contexto le viene hablando a creyentes indiscutiblemente. Todo el capítulo 10 le viene hablando a creyentes. Y les dice en el verso 19, hermanos. O sea, le está hablando a creyentes. Y le pone en el 25, no dejen de congregarse. Verso 24, considérense para estimularse al amor y a las buenas obras. Verso 25b, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día obviamente es la venida de Cristo. Entonces, en ese contexto, escribiéndole a creyentes de su conducta, de su fe, de sus obras, respecto de la aceleración de los tiempos hacia la venida del Señor, le dice, porque si pecamos voluntariamente, luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De vuelta, tres opciones. Le está hablando a inconversos que oyeron el Evangelio y rechazaron, lo cual no nos generaría ningún problema hermenéutico ni exegético. Segunda opción, le está hablando a creyentes que pierden la salvación, lo cual tenía el mismo problema que lo anterior, que este creyente pierde la salvación y lo único que le queda es la expectación del juicio, porque dice no hay más sacrificio por los pecados. La tercera opción, le está hablando a creyentes, esta es la que postulo, la que creo yo que es la mejor interpretación, le está hablando a creyentes que voluntariamente se apartan de lo que Cristo dice. Y entonces, ¿qué viene? La expectación del juicio. ¿Qué es expectación de juicio? La espera de un juicio. Cuando un creyente peca, inmediatamente la alarma del Espíritu Santo enciende todos los semáforos y empiezan todas las terminaciones nerviosas a preanunciar algo me va a pasar, algo me va a pasar, algo me va a pasar. Y cada vez que pasa algo malo, el creyente involuntariamente no sé si es la mejor palabra, pero automáticamente vamos a esto me pasó porque me pasó esto otro, porque hice esto otro. ¿No es cierto que tenemos esa noción incorporada de que las malas acciones implican una retribución? La tenemos. Y entonces a Viviana se le quema el guiso y dice, se me quemó porque le hablé mal a mi esposo. Entonces asocia, ¿no? Como causa-efecto, medio kármico casi, ¿no? El asunto este. Esa expectación de juicio es un estado feroz, tristísimo para un creyente. Estar atento, alerta y consciente de que va a venir un castigo de Dios por mi mal accionar. Y de hecho, ustedes fíjense cuando le hablamos a un creyente apartado, es habitual que nos digan, tengo que volver o no. Tengo que volver, tengo que ajustar mis cuentas con Dios, tengo que volver a la iglesia, pero no vuelven. Entonces uno piensa, ¿me está mintiendo? Puede ser que el tengo que volverse una fórmula de cortesía, pero también puede ser que el tengo que volver sea sincero, pero no quieren. Y entonces su vida expectativamente preanuncia juicio, retribución. Y luego dice,
y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y la misma ira y justicia de Dios descargada en los adversarios es puesta en el creyente que peca. Una advertencia sumamente seria para el creyente. ¿Por qué? Porque primero, el mensaje que creí debe ser honrado y respetado, capítulo 2. Segundo, mi concepción de Cristo debe ser mantenida, capítulo 6. Mi vida debe ser consecuente con mi confesión, capítulo 10. Y luego agrega, por si quieren una última muestra para el botón, en el capítulo 13, cuando habla de los, ¿se acuerdan del Sinaí y de Cristo, que no se acercaron al monte que ardía, sino al capítulo 12. En el capítulo 12 dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y acá el autor se incluye. Por lo tanto, seguimos hablándole a creyentes. Si yo desecho al que nos amonesta desde el cielo, a Cristo, no escaparé. ¿De qué? ¿Del infierno? No, del infierno no, del juicio de Dios. Juicio de Dios de acuerdo con la justicia del mismo Dios que va a condenar eternamente al culpable. Con la misma justicia va a juzgar a su pueblo. Es hora, dice el apóstol, de que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Es hora de que el juicio empiece por la casa de Dios. De modo que estos tres pasajes no son pérdida de salvación. Sí son serias advertencias en tanto a el castigo de creyentes que se deslizan, que recaen o que pecan voluntariamente. Y advertencias que haríamos bien nosotros en atender para estar seguros de nuestra esperanza. ¿Se acuerdan del texto? Para que tengan cierta su esperanza. Qué lindo que es cuando uno está seguro de la salvación y cuando uno tiene la certeza de la salvación. Es la mejor combinación. Soy salvo y me siento salvo. Gracias, Señor. Y con en este sencillo, pero no por ello menos emotivo acto, termina la materia de soteriología. Con mucho temor voy a preguntar. ¿Hay preguntas? Pablo, una preguntita. En el tema Dale. del examen, ¿vas a dar un ejemplo? O sea, más allá de, no, pero lo tengo que preguntar porque no me puedo quedar con la duda. Es muy fácil el examen, no se asusten por adelantado. ¿Sí? Primero, les voy a dar una serie de textos. Ustedes apenas reciban el examen, tienen que leer los textos. Es lo primero que hay que hacer, ¿sí? De esos textos, que van a ser muchos porque les quiero complicar un poquito el asunto, van a haber textos que no tienen nada que ver con la soteriología. Okay. Ustedes los tachan, esos son una broma. Van a haber otros que tienen que ver con la soteriología. Ahí los agrupan ustedes, ¿sí? Sí, sí. Segunda columna, va a haber doctrinas. Redención, justificación, seguridad, expiación, propiciación, elección, un montón de palabras. Lo que tienen que hacer ustedes es asociar esos textos con esas doctrinas. Puede ser que haya algún texto que no haya ninguna de esas doctrinas y entonces ese texto también queda fuera, ¿de acuerdo? Segunda trampa.
tercero. Va a haber una tercera columna con adjetivos. Limitada, universal, preselectiva, corporativa. Entonces, por ejemplo, me encuentro un texto que habla de la elección. Y encuentro el texto, lo asocio con elección. Y al lado tengo que ver qué me dice de la elección. O sea, que es de acuerdo a la presciencia. ¿Listo? Que es corporativa. Corporativa, acuérdese, en Cristo. Listo. Que es soberana y libre. Listo, calvinista. Bueno, entonces ahí me va a quedar una tríada. Un texto con una doctrina calificada. ¿Me comprenden? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con esos textos es leerlos, asociarlos con las doctrinas que hay, y esas doctrinas que hay, calificarlas de acuerdo a una serie de adjetivos que van a estar todos revueltos. Ustedes van a tener que elegir qué le ponen a la expiación. ¿Creemos en una expiación universal? ¿En una expiación limitada? ¿Creemos en una elección soberana? ¿En una elección corporativa? ¿Creemos en una salvación que se pierde o que no se pierde? Bueno, todas esas son calificaciones de las doctrinas. Entonces ustedes cuando terminen el examen van a tener una serie de renglones en los cuales van a tener texto, doctrina, calificación. Texto, doctrina, calificación. Así, hasta 20. 20 dije por decir un número, no sé cuántos van a ser, pero van a ser un múltiplo de 10, seguro, para hacérmela más fácil a mí a la corrección. Y con esa tríada correcta, vamos a ir calificándolo. ¿Se entiende? Pablo, Ahora, ¿vas a mandar los PowerPoint al sí, grupo? los PowerPoint los mando ya, al tiro. Ok. La pregunta es, ¿alguien tiene abierto el micrófono y me estoy escuchando 2 veces? La pregunta es, ¿qué día prefieren para el examen? Pablo, Las opciones son 3. antes ¿Hoy? antes que digas esto, la Dale, pregunta es Carlos. para Luis. ¿Podremos tener la lección anterior por lo menos actualizada como para repasar? Porque, soy sincero, me gusta nuevamente escuchar la lección. A veces vos decís cosas que de pronto merecen que uno la mastique más. Entonces la idea es Sí, esa.